Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a el curso de probabilidad estadística. Nuevamente, soy su docente Juan Diego Tejeda y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las técnicas de conteo, sobre las diferentes técnicas que hay y su relevancia en la estadística. Entonces, comencemos con una pregunta, como siempre, y es, ¿qué es el conteo en la estadística? ¿Por qué es tan importante? Nosotros escuchamos hablar de contar desde que somos pequeños, desde que nos enseñaron los números, que el uno va antes del 2 y el 2 antes del 3 y así. Pero, ¿por qué es tan importante el conteo en estadística y qué significa realmente? Más allá de simplemente contar simples elementos o números. Bueno, pues las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar, basándose en métodos generales para contar el número de posibles arreglos. ¿Esto qué significa? Son las diferentes técnicas que vamos a desarrollar para nosotros poder encontrar las diferentes posibilidades que hay en un espacio muestral. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo bastante práctico para que veamos cómo nos afecta la parte del muestreo del conteo, pues, en este tipo de cosas. Y es el siguiente. ¿Cuántas posibles placas de automóvil pueden haber en Colombia? Entonces, acordémonos, ahí pueden, como pueden ver, coloqué una foto de algunas placas antiguas. La idea es hacerlo con la placa actual, la placa amarilla que conocemos, que tiene tres letras y tres números. Independientemente de que sea blanca o amarilla, será, digamos, de este tipo. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones habrán? Bueno, tendremos que ver cuántas posibles combinaciones hay con las letras y cuántas posibles combinaciones hay con los números. Y de esa forma lo podremos encontrar. Las técnicas de conteo nos ayudan a encontrar este tipo de cosas. Nos dan todas estas herramientas que necesitamos para poder encontrar ese espacio muestral que necesitaríamos encontrar. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que mi placa de carro hayan las iniciales de mi nombre. Bueno, a través del conteo yo lo podría hacer. Podría encontrar cuántas placas posibles pueden haber y cuántas placas con mi nombre podrían haber y así encontrar esa probabilidad. Bueno, empecemos con una de las primeras reglas que será la regla de la multiplicación. Esta nos ayudará a encontrar las diferentes formas con lo más sencillo. O sea, esta va a ser la regla general que vamos a aplicar cuando tengamos, pues, digamos, un evento muy sencillo de entender y esto nos va a ayudar a encontrarlo. Y es el siguiente. La regla de la multiplicación nos dice que si hay m posibles resultados para un parámetro 1 y n posibles resultados para un parámetro 2, la cantidad de parámetros posibles será m por n. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo tengo dos eventos que son independientes entre ellos y cada uno tiene su espacio muestral y la idea es evaluarlos al mismo tiempo, entonces el nuevo espacio muestral sería la multiplicación de los dos. Ahora, veamos eso en un ejemplo. Supongamos que vamos a armar una reunión por mi cumpleaños, una reunión con amigos y así. Entonces, quedamos de llevar cerveza y algo para comer. Las opciones de cerveza que escogí, digamos, para mi cumpleaños son cuatro, que son Póker, Águila, Club Colombia y Andina. Las opciones de comida son pizza, salchipapa o carne asada. ¿Esto qué significará? Que tenemos cuatro opciones de bebida y tres opciones de comida. ¿Cuántas posibilidades, cuántas posibles posibilidades, valga la redundancia, habrá de celebrar? Pues entonces podríamos celebrar con póker y pizza. Podríamos celebrar con águila y pizza. Podríamos celebrar con Club Colombia y pizza. O podemos, por ejemplo, con póker y salchipapa. Todas esas opciones son diferentes entre sí. Entonces, para calcular el número total, vamos a multiplicar el número total de cervezas que tenemos, que es 4, y el número total de opciones de comida, que son 3. 4 por 3, 12. Entonces, tenemos 12 opciones o 12 posibles posibilidades para celebrar. Digamos que en este caso sería mucho más fácil hacerlo de manera, digamos, a mano, ya que son poquitos datos. Pero ahora imagínense si hiciéramos estas mismas posibilidades para las placas de los carros en Colombia. Tendríamos que escribir todas las posibles combinaciones de placas que existen y eso sería extremadamente largo. Entonces, de esta forma, nosotros no vamos a, digamos, a matar la cabeza, digamos,
haciendo todas esas posibles combinaciones, sino que simplemente vamos a decir cuántas posibles combinaciones hay. Ahora, las características del conteo. Para hacer más sencillo esto del conteo y digamos encontrar e identificar cuándo utilizar qué fórmulas, se utilizan las siguientes características que uno debe, digamos, identificar en ese caso. Al identificar esa característica va a ser mucho más sencillo ver qué fórmula utilizar. Estas dos características serán la repetición y la importancia del orden. Entonces, empecemos con la repetición. Y la repetición es cuando un sistema, el valor escogido, en la primera instancia obtiene la misma probabilidad de aparecer. Vamos a colocar un ejemplo. Suponga usted que tenemos una bolsa donde tenemos una pelota de color rojo y 9 pelotas de color blanco. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de sacar la pelota roja? Pues si hay 10 pelotas y solamente hay una pelota roja, va a ser una entre 10. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos experimentos de repetición, son experimentos donde yo saco la pelota, anoto el valor de esa pelota, ya sea rojo o blanco, y vuelvo y la introduzco dentro de la bolsa. ¿Eso qué significa? Que la próxima vez que yo haga el mismo experimento, la bola roja va a tener exactamente la misma probabilidad de salir. Diferente a si, por ejemplo, yo meto la mano, saco una bola y al ver que no es la roja, la saco de la bolsa. Eso significa que ahora esa bolsa tendría 9 pelotas en vez de 10, por ende sus probabilidades cambiarían. En los casos de repetición, cuando hay repetición, siempre la probabilidad va a ser la misma, porque siempre va a ser el mismo número de datos. Entonces no va a cambiar ese valor. Ahora, por otro lado, el orden. El orden es cuando importa en qué secuencia, bajo qué secuencia yo he sacado los datos o los he extraído. Por ejemplo, organizar personas en una fila. Si somos 5 personas en una fila, ¿estar de tercero me dará lo mismo que estar de segundo? Pues no. Y pues también hay situaciones en estadística donde va a ser importante esto. Por ejemplo, si estamos jugando la Lotería del Valle, que son de 4 números. Yo podría tal vez atinarle a los 4 números, pero estos deberían estar ordenados en el orden, valga la redundancia, que salió en la máquina, porque en caso tal no podría reclamar mi premio. Diferente a un baloto donde puedo adivinar los números sin importar el orden. Ahora, para estos tipos de conteo, vamos a generar el siguiente cuadro, el cual nos muestra la relación entre la importancia del orden y la repetición. Entonces, de esta forma podemos encontrar los cuatro posibles casos que vamos a encontrar durante este módulo de conteo. Y van a ser las exponenciales, las factoriales, las permutaciones y las combinaciones. Primero vamos a explicar las medidas de repetición, los tipos de conteo cuando hay repetición, para después pasarlos cuando no lo hay. Entonces ahí les dejo algunas de las fórmulas, como pueden ver, algunas fórmulas son muy sencillas, las de abajo son las fórmulas que ustedes pueden poner en la calculadora. De hecho, si ustedes cuentan con una calculadora científica en su casa, pueden ver que muchas de ellas ya tienen la función, digamos, de NPR o NCR. NPR vendría siendo permutación y NCR de combinación. Ya lo podrían hacer, digamos, en una calculadora, lo pueden hacer también en el computador, buscarlo en Google. Hay muchas calculadoras en Internet que pueden calcularles eso y les puede ayudar a hacerlo. Sin embargo, ustedes tienen que saber qué datos introducir. Más adelante, igual también les vamos a proporcionar las fórmulas normales, o sea, las fórmulas, digamos, a papel para encontrarlo. Ahora, fórmulas de conteo y aplicaciones. Entonces vamos a empezar con las exponenciales. Y las exponenciales, como les había dicho, son aquellos arreglos donde existe el orden y la repetición. Eso significa que nos importa tanto el orden como sale y la repetición. Se puede empezar como eventos independientes, por ende su fórmula es n elevado a la a, donde a es el número de intentos, n sería el grupo. Entonces les voy a poner un ejemplo para esto. Imagínense un juego de tómbola, tipo la Lotería del Valle, pero donde el orden importa. O, por ejemplo, como el baloto, pero donde el orden me importa. Y hay pelotas con un número del 1 al 20. ¿Cuántos posibles resultados podríamos obtener? Bien, entonces pensemos, cada tómbola tiene 20,
tiene 20 pelotitas, una con todas con números del 1 al 20. Eso se pues, repite, digamos, en las cuatro tómbolas. Eso significa que yo podría obtener el resultado 1, 1, 1, 1, ya que las cuatro me saquen el número 1. Como también podría obtener el resultado 1, 1, 1, 2, que sería que tres me saquen una y una me saque el número 2. Ahora, eso será igual a sacar 1, 1, 2, 1, o sea que la tercera máquina me saque el 2. Pues no, ¿por qué? Porque en este caso me importa el orden y como pueden ver hay repetición. Entonces, al haber orden y repetición, yo puedo utilizar la fórmula de los exponenciales, que será la siguiente forma. N elevado a la a, donde n es igual a 20, porque 20 es el espacio muestral para una sola tómbola, y a igual a 4 porque son 4 tómbolas. Entonces, de esta forma yo multiplicaré 20 por 20 por 20 por 20 y eso me dará 160.000. Son 160.000 posibles combinaciones. Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes piensan en cuál es la probabilidad que ustedes tienen de pegarle al número, de adivinarlo, ¿qué número creen que se va a hacer? Pues va a ser 1 entre 1000, entre 160.000, lo cual es un número muy pequeño. Eso nos muestra que las probabilidades no las podemos calcular a partir de ese tipo de cálculos. Por eso también podemos inferir que este es un juego bastante difícil, que va a ser muy difícil ganarse, digamos, el premio mayor, porque todo el tiempo estas pelotitas van a dar unos resultados muy distintos. Entonces, como al haber tantas probabilidades, es muy poco probable adivinarlo con certeza, digamos, de que lo dé. Ahora, continuamos con los factoriales. Entonces, los factoriales son aquellos arreglos donde existe la repetición, pero no importa el orden. Digamos, pensemos la parte de el baloto, donde yo puedo adivinar los números sin importar su orden. En este caso sería algo de orden factorial, asumiendo que hay repetición. Entonces su fórmula será entonces n factorial cuando necesitemos un grupo igual a n con una colección de n candidatos posibles. Para eso tenemos entonces el siguiente ejemplo. Debemos hacer un despacho de canastas de bebidas gaseosas a un cliente detallista. Entonces van a ser muy poquitas pacas de gaseosa. ¿Cuántas posibles combinaciones habrá de entregarle a este cliente 5 canastas, ya que tenemos esas 5 referencias? Bueno, podría entregarle una de Coca-Cola, podría entregar y 4 de Sprite, por decirlo. Entonces, en este caso, me importaría si la canasta de Coca-Cola está encima de las 4 de Sprite, está debajo, está en el medio. Pues no, en realidad no me interesa, porque lo importante es que son 4 canastas de Sprite y una de Coca-Cola. Entonces, en este caso hay repetición porque yo puedo entregar una canasta con más de una referencia, o sea, con más de una vez con la misma referencia, o sea, puedo entregar 4 canastas de Coca-Cola si yo quiero, digamos del mismo sabor, con el mismo SKU, pero aún así el orden no me interesa porque finalmente solamente me importa saber cuántas canastas me están entregando de un sabor o del otro. Entonces, en este caso, esas probabilidades se harán con factorial. De pronto eso es un operador que nunca has visto en su vida. Entonces lo vamos a aprender a utilizar hoy porque va a ser muy importante para toda esta parte de conteo. Y es el siguiente. Cuando yo digo un número factorial, que tiene que ser un número entero, su resultado van a ser la multiplicación de todos los números de ahí hacia atrás. Por ejemplo, si yo digo 5 factorial, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si yo digo 10 factorial, va a ser 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Nuevamente, si tienen una calculadora científica o buscan en internet o si bajan alguna aplicación de calculadora científica, lo cual se lo recomiendo, ellos también van a tener la función de factorial, que es ese signo de exclamación. Entonces, de esta forma ustedes pueden hacer estos cálculos. Por cierto, para cero factorial, porque puede que se les dé cero factorial, es igual a 1. Al igual que 1 factorial es igual a 1. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, para este caso, la respuesta van a ser 120. Hay 120 posibles arreglos que yo puedo hacer de estas canastas sin importar el orden, pero contando con que hay una repetición.
Ahora, para n candidatos posibles con un grupo distinto llamado P, o sea, digamos que tengo 5 referencias de gaseosas, pero yo solamente le voy a entregar 3 canastas. La fórmula sería la siguiente. Entonces, con esta fórmula no me importa el orden, si hay repetición y puedo obtenerlo de esta forma. Entonces, acordémonos que n sería el número con posibles candidatos. En este caso, para el ejemplo de la gaseosa serían 5. Y P sería el grupo, que sería el número de canastas que le voy a dejar al cliente. En este caso, con el nuevo ejemplo que le estoy diciendo, sería 3. En el anterior era 5. Pero cuando es 5, entonces no vamos a necesitar de utilizar esta fórmula. Podemos utilizar simplemente n factorial cuando n y p son iguales. Pero cuando son distintos debemos utilizar esta fórmula. Ahora, un ejemplo de esta fórmula para estos eventos. Van a ser, en una bolsa tenemos las siguientes pelotas. ¿De cuántas formas podrían elegirse simultáneamente tres bolas? Entonces tenemos tres bolas de color blanco y tres bolas de color negro. Nota, recuerden que no va a haber esa repetición. O sea, solamente vamos a sacarlos una vez. Entonces, de esta forma, nosotros aplicamos la fórmula donde n es el número de posibles combinaciones que hay. A mí no me interesa que si es la bola de la derecha o la bola de la izquierda, solamente si es negra o blanca. Entonces solamente hay dos posibilidades, n es igual a 2, que son los colores, que son blanco y negro. Ahora, el grupo son 3. ¿Por qué el grupo son 3? Porque como puede haber la repetición, porque hay varias bolas de color blanco y varias bolas de color negro, como pueden ver hay 3 y 3, entonces puede haber una repetición. Entonces voy a utilizar esta fórmula donde cuando conozco que hay repetición, pero el grupo es distinto, y eso me va a dar 4. Eso significa que hay 4 posibles arreglos que yo puedo generar con estas bolsas. Ahora, combinaciones y permutaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una fórmula que no tiene la repetición? Eso significa que yo al, digamos, retirar una pelota de la bolsa no la vuelvo a echar, sino que simplemente la dejo por fuera. Mis probabilidades van a cambiar, ¿correcto? Entonces para eso vamos a utilizar otras fórmulas. La idea es que aprendamos a diferenciar cuándo utilizar una y la otra. Entonces, primero, ¿cuáles son estas fórmulas? Empecemos por las combinaciones. Las combinaciones es un conjunto donde no importa el orden en el que aparecen sus elementos, sino los elementos se contienen para diferenciarlos de otros conjuntos. En este, como les decía, no hay repetición y como les puedo decir, no importa el orden. Una forma rápida de acordarse si importa el orden o no en las combinaciones es pensar en su nombre. Cuando yo combino algo, no me importa de qué forma lo hago. Por ejemplo, los colores. Si vamos a hacer naranja y tengo los colores primarios amarillo, azul y rojo, entonces yo qué debo echar? Debo echar rojo con amarillo y eso me da naranja. Pero yo les hago una pregunta, yo eché rojo y amarillo y me dio naranja, pero si yo echo amarillo y rojo, ¿qué me va a dar? También naranja, ahí estoy combinando los colores, por ende no me importa el orden en que los eche, no importa el orden, pero sí importa que no hay repetición. Entonces, para este caso vamos a utilizar la fórmula NSR en sus calculadoras, donde N es la muestra, ¿sí? Y R es el grupo a obtener. Por ejemplo, si tenemos 10 estudiantes y queremos hacer grupos de A3, entonces van a ser los 10, o sea, van a ser los 10 estudiantes, N igual a 10, y el grupo es grupo de 3, entonces R igual a 3. Esa es la fórmula, digamos, para la calculadora. La fórmula normal va a ser n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se hace esto. Para un conjunto regional de ortografía se debe enviar un equipo de 3 estudiantes para participar. Si recibimos un total de 8 solicitudes, ¿cuáles son las posibilidades de combinaciones para estos estudiantes? Bueno, primero tenemos que pensar, ¿en realidad importa en el orden en que yo enliste a los estudiantes? Pues no, no importa ese orden. Yo simplemente necesito saber cuáles de esos estudiantes, cuáles de esos 8 estudiantes que se postularon, los 3 que yo podría mandar. Entonces vamos a ver esas posibilidades. Entonces pasamos a NCR, donde N es igual a 8 porque son 8 estudiantes que se postularon, que quieren hacer parte del grupo, y R es igual a 3 porque yo solamente podré escoger 3. Entonces, aplicando la fórmula, como pueden ver en el procedimiento, nos da 56. ¿Eso qué significa? Que hay 56 posibles combinaciones para mí. Entonces,
Si yo, por ejemplo, tengo un grupo con dos amigos muy cercanos, y Pepito y Juanito, entonces nosotros hacemos parte de los 8 estudiantes que se postularon, ¿cuál va a ser la probabilidad de que Pepito, Juanito y yo quedemos en el grupo como los representantes para el concurso de ortografía? Pues como solamente es un grupo, ya que no importa el orden en que nos enlisten a Pepito, a Juanito y a mí, solamente es uno de los 56 grupos. Entonces va a ser uno entre 56. Entonces de esta forma yo puedo obtener probabilidades aprovechándome de las diferentes combinaciones. ¿Qué haríamos si no conociéramos de esto? Pues tendríamos que hacer las 56 listas a mano y contarlas, lo cual nos tomaría muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué son las permutaciones? Es un arreglo de un conjunto de objetos en un orden definido. O sea que sí importa el orden, donde el número de posibilidades va disminuyendo y pues nuevamente sí importa el orden. Entonces, ¿cómo hacemos para acordarnos de esto? Como si nos importa el orden, entonces al yo cambiar mi posición con otro, al permutar mi posición con otro, ya que permutar y cambiar son sinónimos, va a haber otro resultado. Entonces, esto es para cosas donde sí me importa el orden. Y vamos a verlo con un ejemplo. Pero primero recordemos las fórmulas. Y las fórmulas son NPR, como pueden ver, es igualita a la anterior para las calculadoras, solo que en vez de una C es una P. Esa, digamos, lo tendrán sus calculadoras y se ingresa de la siguiente forma. Y tenemos al igual la fórmula que será n factorial sobre n menos r factorial. Como pueden ver es un poco más sencilla, todas digamos con base de factoriales. Ahora, acordémonos, la permutación cambia la posición, la permuta. En cambio la combinación yo combino los elementos, su orden no me afecta. Por eso siempre acordémonos que en permutación hablamos como de una fila, como de un ranking pues donde yo tengo una posición definida. Y una combinación puede ser pensada en un grupo, donde en realidad no me importa el orden de la lista, sino simplemente quiénes lo integran. Ahora, para permutaciones, imagínense que somos una familia de 7 personas y nos vamos a repartir por el mercado del coronavirus. Entonces, se ha determinado que serán 3 salidas. La primera al supermercado, la segunda a la farmacia y la tercera a la clínica. La idea es que salga una persona distinta a hacer estos mandados, digamos para no coger solamente a una persona, igual siguiendo los lineamientos de estar en casa. Entonces, ¿de cuántas formas esto se puede organizar? Bueno, primero, para mí será lo mismo ir a la vuelta del supermercado que ir a la vuelta de la farmacia. Pues no, porque tengo que ir a lugares distintos. Entonces sí va a importar el orden en los que enlistamos a las personas. Entonces en este caso vamos a tener NPR, donde N es igual a 7, que es el número de personas en mi familia, y R, que es igual a 3, que es el número de salidas, que es el número pues, del grupo que necesito armar. ¿Por qué? Porque van a salir 3 personas y las otras 4 deben quedarse en la casa. Entonces, al aplicar la fórmula, como pueden ver, eso me da 210 posibilidades. Y como pueden ver, es un número un poco más grande de lo que serían los demás números, digamos, de las demás fórmulas que hemos visto. ¿Y esto es por qué? Porque entre más importancia yo le dé al orden o a la repetición, eso me va a generar de que hayan, digamos, un poco más de datos. Ahora, las aplicaciones de esto, como pueden ver, durante toda esta sesión les he hablado de probabilidades, de cómo sacar, digamos, probabilidades a partir de este conteo. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo muy práctico donde cómo el conteo nos puede ayudar a encontrar estas probabilidades. Digamos que yo quiero encontrar, según el anterior problema, cuál sería la probabilidad de que me toque salir en cualquiera de las 3 salidas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo lo que tendría que hacer es colocarme a mí como una de las personas, ¿sí? Colocarme a mí como una de las personas y ver los demás cursos que hay. Entonces, en este caso, yo necesitaría hacer una permutación de 6 con 2. ¿Por qué? Porque son 6 personas, ya que yo me salgo digamos, de esa posibilidad y a la vez ocupo ya un espacio. Yo ya asumo que en una de las salidas estoy yo. Entonces voy a utilizar la fórmula, ¿sí? Y con esta fórmula voy a obtener el, que son 30 posibilidades. Entonces, si hay 30 posibilidades donde yo estoy metido, que sería con mis otros 6 integrantes de la familia,
ocupando esos dos puestos que faltan y ya conozco la posibilidad pues de que para todos, entonces yo voy a dividir estas probabilidades, digo, voy a dividir estas posibilidades. Entonces voy a dividir 30 entre 210, donde 30 es el número de posibilidades favorables, llámese favorables donde yo salgo, pues, y dividido entre el espacio muestral, que va a ser 210, y esto nos va a dar 14,29%. Entonces, esa sería la probabilidad de que yo tuviera para salir. Entonces, finalmente les voy a dejar en este espacio una hoja de fórmulas que ustedes pueden utilizar cuando estén haciendo el taller, cuando estén respondiendo algún examen, algún quiz. Ustedes pueden contar con esa hoja de fórmulas, pueden, digamos, imprimirla, escribirla en su cuaderno y tenerla ahí, digamos, durante las sesiones. Les va a ser muy útil porque de esta forma ustedes simplemente deben analizar cuáles son los casos, si hay repetición, si importa el orden o no, y de ahí escoger qué fórmula es la que necesitan. Entonces, con esto hemos terminado el temario de la parte de conteo. Recuerden revisar los capítulos del libro y finalmente desarrollar el taller que se les ha dejado. Muchas gracias y cualquier duda estoy atento en los horarios de atención.